Mateo capítulo 5, versículo 13, nos dice: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la sal de este mundo. ¿Cuántas ocasiones usamos la sal en nuestros platillos, en nuestra dieta, en nuestra alimentación? Creo que es uno de los elementos más propicios que sabemos tener presente y que también es recomendable no excedernos en cantidad. Ustedes son la sal de esta tierra, la sal de este mundo. La sal, o también llamado con su definición de propiedades químicas, cloruro de sodio, es parte imprescindible de nuestra dieta por la importancia de dos funciones primordiales. ¿Sabías tú que la sal, número uno, tiene en su objetivo ser un agente que permite un proceso regulatorio de nuestro organismo? Dos, la segunda función es que el rol que tiene este elemento es favorable para el funcionamiento de nuestro cerebro. En la primera función primordial de la sal, los especialistas dicen que sus propiedades, los iones tanto de sodio y de cloro, que son estos componentes, desempeñan un rol fundamental en la mantención de la autorregulación o el equilibrio de los diferentes fluidos de nuestro organismo. Es decir, la sal es la que hace que haya un estado equilibrado y del buen funcionamiento de nuestro cuerpo. La segunda función primordial de la sal es que posibilita una mejor conexión con las neuronas y centralmente genera una regulación para que haya el mejor funcionamiento del organismo. Sabemos que si hay ausencia de este elemento en la sangre, puede presentar signos el individuo como letargo, desorientación, apatía, debilidad muscular y en casos más graves, alteraciones vitales, convulsiones, puede incluso el ser humano llegar a un estado de coma o incluso a la muerte. En resumen, la sal, como sabemos, es indispensable para la vida. Y también debemos ser conocedores que el uso moderado favorece en un funcionamiento equilibrado de nuestro cuerpo. Pero ¿qué nos enseña en la perspectiva bíblica este elemento y símbolo tan importante? En el contexto de Jesús, la sal para el uso cotidiano de aquellos tiempos tenía dos usos primordiales. El primero era dar sabor y el segundo permitía preservar los alimentos. Por eso, desde esta sabiduría de lo cotidiano en la didáctica de Jesús, no omitió un elemento tan esencial para poder hacer a través de esta pequeña parábola la descripción de la tarea que nos encomienda a nosotros como su iglesia. Podemos traer a la reflexión que cuando Él dice, ustedes son la sal de la tierra, la perspectiva bíblica encuentra ahí, en las propiedades de la sal, un símbolo de sabiduría. Y en el caso del Evangelio de Mateo, para Mateo, esta sabiduría
la encontramos en la buena noticia, esta buena noticia que es la palabra de Dios personificado en la vida de los creyentes. Pero también en esta convocatoria que Jesús nos hace, encontramos ahí en este versículo 13 una misión, un llamado de todo aquel que se profesa ser discípulo de Jesús, que se profesa ser cristiano. Y el ser sal de esta tierra tiene como finalidad 3 tareas que quiero que no perdamos de vista: sazonar, purificar y preservar. Ustedes son la sal de esta tierra. Si en el uso cotidiano sazonar con la sal nos permite dar el punto o la madurez a los alimentos en un tiempo oportuno, en este sentido simbólico y ahora en la analogía de lo espiritual a la que nos invita Jesús, es la siguiente. Sí, que la iglesia, siendo sal, pueda ser esta comunidad que sazone. ¿En qué sentido? Que sazonemos con sabiduría de la palabra de Dios oportunamente, allí donde se hace presente todos estos sabores y olores insípidos de la desesperación. Que lleguemos a sazonar, como nos invita Jesús, allí donde están estos estados insípidos de la incredulidad, de la soberbia, que intentan quitarle y al mismo tiempo restarle sabor a la vida. ¿Cómo ves, iglesia? Sazonar. Definitivamente, yo estoy convencido que aunque llevemos al pie de la letra una receta, ya sea la receta de la familia o la que nos hereda los abuelos, la mamá o alguna tía conocedora en el tema de la gastronomía, estoy convencido que el sazón es una virtud. Es ese toque, como decimos, este sello que le da, y como lo compartíamos en la definición de la palabra, le da el tiempo oportuno para que el alimento pueda convertirse en algo que se disfrute y en una delicia. Mi pregunta es, si la iglesia, si tú y yo en verdad seguimos dándole este sazón, pero no al alimento, sino a la vida misma, a nuestro entorno. Estamos siendo testigos de momentos tan insípidos como fue la pandemia, tan insípidos como están siendo los estragos como consecuencia de estos enfrentamientos bélicos, enfrentamientos de las grandes potencias. El mundo vive sin sabor. Y hoy Jesús te dice, ustedes son sal y están ahí para darle una delicia, para darle un sabor favorable. Pero al mismo tiempo es la invitación en lo propio, en lo personal, que donde llega la desesperación en mi vida, donde llega la incredulidad, podamos decirle a Dios, quiero encontrar en tu palabra la posibilidad para seguir sazonando mi vida y que encuentre allí este sabor de vida que me permita seguir caminando de tu mano. La segunda tarea de esta interesante misión que nos deja Jesús en el Evangelio es la de purificar. En la antigüedad, la sal tenía ese objetivo de purificar, y de ahí que en el Antiguo Testamento lo encontramos en distintos textos como un proceso de limpieza. Purificar es sin duda el acto de quitar algo
de quitarle eso extraño a un objeto que no tenga impurezas al punto de que pueda ser un objeto preciado y único. Antiguamente no solo se purificaba con el fuego, con el agua, sino la purificación se hacía también con esta propiedad tan importante que era la sal. Si lo llevamos en el plano del mensaje que nos deja Jesús en el Evangelio de Mateo, si ustedes son sal de esta tierra, la iglesia entonces tiene como misión permanente la labor de rehabilitación, una labor que está orientada a generar un cambio de mentalidad y al mismo tiempo de transformación gracias a esta buena noticia del Evangelio. Es momento de purificar, de rehabilitar, de generar esta transformación, pues vivimos en un entorno donde cotidianamente se van incrustando modelos de pensamientos e ideologías que pretenden reducirnos a simples cosas, objetos, a marionetas, y que este tipo de formas de pensar nos alejan del valor de la vida. Cuán importante es que al recordar que nosotros somos sal de esta tierra, no dejemos de purificarnos y al mismo tiempo purificar a través del testimonio, a través de la sabiduría de la palabra de Dios, para que el ser humano no pierda de vista ese valor tan grande y tan estimado por nuestro Dios. El tercer elemento que es importante como característica de la sal y bajo la parábola que Jesús nos deja es que la sal en su uso cotidiano, y mucho se daba en la antigüedad, tenía como fin el preservar. La sal en los alimentos permitía proteger y resguardar de las bacterias que provocan el mal estado. No solo protegía, sino también actuaba como un mecanismo conservador. Jesús nos exhorta a que no perdamos de vista la vocación de la iglesia de preservar el valor del ser humano como imagen de Dios. Y este preservar al ser humano como imagen de Dios va de la mano con seguir favoreciendo en nuestra proclamación, en nuestro testimonio, en nuestra forma de compartir esta buena noticia, en decirle a la sociedad, a la humanidad, que sepamos construir solo en Dios este espíritu de fraternidad, que solo en Él es donde encontramos unidad y que como iglesia también debemos seguir aprendiendo a construir un diálogo continuo allí en donde nos enfrentamos día tras día en ese afán de poder con la que el hombre quiere hacerse para dominar, para excluir, incluso para exterminar a otros. Este preservar como el uso de la sal y su propiedad en los alimentos tiene la encomienda en que la iglesia no se olvide de seguir favoreciendo ese valor tan importante de la fraternidad, de la unidad y del diálogo. Jesús le dice a sus discípulos, Jesús le dice al pueblo y hoy nos dice como iglesia que si esta sal pierde su propiedad, si esta sal pierde su esencia, ¿cómo entonces podrá ser salada? ¿Cómo entonces podrá volver a su sabor original? Jesús en la segunda parte del Evangelio dice, ese tipo de sal
es una sal que no sirve, será desechada y pisoteada por la gente. De tal manera entonces que la sal en la tarea nuestra debe de ser constantemente incorruptible. Debe ser una vocación y una misión que nada ni nadie termine alterando, mucho menos diluyendo. Porque si esta tarea de vocación que tenemos por parte de Jesús pierde su esencia, sencillamente dejaremos de sazonar, dejaremos de ser estos instrumentos de Dios para purificar, para rehabilitar, dejaremos entonces de preservar este mensaje tan oportuno para nuestra vida. Y sería muy terrible, hermanas y hermanos, que llegar a la iglesia a ser algo desechable en esta sociedad. Yo creo que nadie de nosotros estaría dispuesto a que esto suceda. Que la iglesia se le diga, es una iglesia desechable, porque no sala, no sazona, no purifica, tampoco preserva. Así que entonces hagamos de nuestra fe, hagamos de nuestra vocación cristiana la tarea, la misión y el servicio de seguir sazonando nuestro espíritu, de seguir sazonando nuestros vínculos como familia, de seguir sazonando a través de nuestro testimonio con todos aquellos que nos rodean, de seguir sazonando con la palabra de Dios como buena noticia que solo en Jesús podemos encontrar ese sabor tan exquisito y tan especial que sigue transformando nuestras vidas. Ustedes son la sal de esta tierra.